X y también, digamos, en la tradición poética medieval se podría dividir en dos grandes tradiciones desde el punto de vista temático, ¿no? Una línea que llamaríamos o que podríamos definir con todas las comillas que quieran poner como profana, de la que se ha encargado el profesor Vicente Beltrán, y otra línea que en el caso de Alfonso X adquiere un protagonismo verdaderamente inusitado, que es la tradición poética de temática religiosa, de temática sagrada. Y en este sentido, nuestra siguiente conferenciante, la profesora Elvira Fidalgo, es sin duda una de las grandes también especialistas, nos honra con su presencia, que cubrirá este flanco desde el punto de vista filológico, literario, de las tradiciones que confluyen en las cantigas. No es necesario, ya me lo ha pedido, robarle demasiado tiempo, pero no puedo dejar de mencionar algunas de sus publicaciones, algunas de sus monografías o también antologías o ediciones de textos. Me quedo con su monografía fundamental sobre las tradiciones marianas, titulada Gautier de Coincy, Berceo y Alfonso X, los tres grandes autores en la tradición mariana en el siglo XIII, con el subtítulo Estructuras narrativas en la literatura románica medieval de carácter mariano. Vamos a ver que nos vamos a encontrar aquí con la gran superheroína de la Edad Media, que es la Virgen María, que es, digamos, es como la persona que cuanto tiene un reto más difícil, mejor desarrolla, digamos, sus poderes, ¿no? Y dos libros muy hermosos, y termino, perdona Elvira, una edición de las cantigas de Santa María, una edición, una antología. ¿Tú editaste las cantigas de Lor? Sí, las cantigas de Lor, que son una, digamos, una línea especial de las cantigas, que suelen, creo que, estar al fin de cada 10 unidades, si no estoy mal. Es la décima. Es la décima cantiga, son cantigas de aspecto más lírico, menos narrativo, ¿no? Produjo una edición de estos textos que, digamos, rescata su unidad, digamos, genérica. Y finalmente una antología también muy hermosa, bellísima, muy importante también desde el punto de vista, digamos, de lo que nos interesa en este curso, ¿no? Que es también la difusión, su libro de burlas, de amor y de burlas, Antología de la Poesía Medieval Gallego-Portuguesa, una antología con traducción y verdaderamente un libro fantástico, muy actualizado, y una publicación que yo, digamos, aprecio muchísimo, porque aquellos que no somos duchos en gallego, pues necesitamos también este tipo de pequeñas ayudas. Y sin más le doy la palabra a la profesora Elvira Fidalgo, que nos va a hablar de las mujeres en la poesía alfonsina. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias también a Laura por el honor de haberme invitado a participar en este curso, en el que estoy inmejorablemente acompañada, no solo por los organizadores, sino por el elenco de ponentes que han conseguido reunir estos días. Como me gustan las sorpresas, no voy a hablar de la Virgen, voy a hablar de una putilla. No, vamos a ver, detrás de este título tan genérico, o sea, título genérico, porque en realidad lo que me habían pedido era que hablase de las juglaresas en la corte alfonsí, pero es que hablar de ese tema sería pillarme los dedos y cortármelos, porque aunque el corpus, o sea, la Escuela Trovadoresca Gallego-Portuguesa tiene el corpus más importante de cantigas, o sea, de poemas supuestamente cantados por una mujer que expresa sus sentimientos, no tenemos ni un solo nombre de mujer como trovadora. Por tanto, aunque algunos estudiosos, algunos críticos han querido ver detrás de alguna cantiga de amigo por el lirismo que contiene el nombre de una mujer, o sea, que escribe con seudónimo de hombre, yo creo que esa es una teoría que no se sostiene. De lo que voy a hablar hoy es de
unas figuras femeninas que conocemos de nombre, por lo menos, que sí aparecen en la poesía de los trovadores pertenecientes al círculo trovadoresco alfonsí, e incluso me centraré en la más famosa porque el propio Alfonso X le dedica un par de poesías. Antes de hablar de esta singular mujer, me gustaría establecer un contexto, un telón de fondo para poder entender bien de lo que vamos a hablar. En primer lugar, ya se ha dicho aquí que Alfonso X se interesa por la cultura en general, por la poesía en particular, ya desde su juventud. En 1240 parece que ya que su padre le puso casa independiente, y es probable que en esta casa de Alfonso X, mientras era infante, él ya acogiese a trovadores gallegos, gallego-portugueses, leoneses, en fin, trovadores de distinta procedencia, aunque coincida con los últimos años del reinado de su padre Fernando III. De modo que hay estudiosos que prefieren hablar de la corte trovadoresca en periodo cuando Alfonso X era infante, más que de la corte trovadoresca de su padre Fernando III, y dan las razones que justificarían esta elección. En cualquier caso, mientras Alfonso X era infante, hay dos elementos, dos momentos políticamente muy importantes, porque tienen una incidencia muy directa con la poesía que se está cultivando en la corte alfonsí. Por un lado tenemos la anexión de Murcia al reino castellano, que dirigió Alfonso X por mandato de su padre, como digo, cuando todavía era infante, en 1243. La otra tiene que ver con una iniciativa personal, cuando Alfonso X toma parte, contrariando la voluntad de su padre, toma parte en el problema sucesorio en Portugal, poniéndose del lado del rey Sancho II, que pierde, y que pierde el trono en favor de su hermano el Boloñés. Alfonso X se pone en esta cuestión, en esta lid, se pone de parte de Sancho II. Pero como pierde, Sancho II y muchos de sus nobles, sus caballeros, se refugian en la corte alfonsí. ¿Por qué estos dos elementos, estos dos acontecimientos político-militares son tan importantes? La campaña de Murcia, que es, le da la oportunidad, esta campaña, junto con otras campañas similares que se producirán ya cuando él es rey, proporciona la ocasión de que muchos trovadores estén juntos al mismo tiempo. Muchos trovadores, muchos juglares, es decir, mucha gente vinculada al rey se encuentre durante periodos más o menos largos. En estos encuentros, que aunque son convocados por una cuestión bélica, podemos decirlo, claro, el asedio a una ciudad no se produce en 2 días, se produce un largo periodo de tiempo donde hay escaramuzas, batallas, pero también hay momentos de descanso y de relax. Y en estos momentos, aparte de que determinados hechos inspiren poesías, en estos momentos es cuando se produce el intercambio de canciones, de poesías entre trovadores. Escucha la última que hice, conoces la última de no sé quién, escucha lo que le hice a tal. Es decir, es un momento de circulación de
poesía, entre generadores, entre creadores de poesía de distintos estamentos, porque, como digo, los grandes señores solían ser trovadores, pero además tenían a juglares trabajando con ellos o para ellos. El círculo es una. Segunda, la participación en el problema sucesorio portugués, que provoca una migración, diríamos hoy, bueno, en realidad se exilian, pero una llegada en masa de trovadores que eran adeptos al rey depuesto y que obviamente, si se siguen manteniendo fieles, porque otros hay que se pasan al bando del boloñés, si se siguen manteniendo fieles, tendrían que seguir viviendo en un ambiente muy hostil. Por tanto, se vienen con su rey. Y esto provoca también que en torno al sabio se cree lo que solemos identificar como el círculo trovadoresco alfonsí, es decir, en torno a la figura de Alfonso X podemos identificar una enorme nómina de trovadores que en un momento u otro han tenido relación directa o indirecta con el rey. En realidad, más que listados, debería de hacer agrupaciones como así en los anillos olímpicos, es decir, que, de modo que se viesen los círculos más cercanos al rey y aquellos otros círculos de trovadores que están en relación directa con trovadores que están en relación directa con el rey. Pero es muy complicado. Lo que yo quiero simplemente subrayar es que Alfonso X se mueve en un ambiente trovadoresco muy, muy importante, muy, muy variado, y que hablar del círculo trovadoresco alfonsí es casi como decir la escuela trovadoresca gallego-portuguesa, porque durante su periodo como infante y durante su reinado, la escuela trovadoresca gallego-portuguesa goza de su periodo de mayor esplendor. Y he cerrado con un circulito el nombre de Alfonso X porque él mismo es trovador. Ahora ya no estamos hablando como cuando hablamos de las cantigas de Santa María, que hablamos de promotor, de mecenas, lo que sea, impulsor, arquitecto, mil historias. Aquí tenemos constancia de su producción como trovador, es decir, podríamos hablar casi de su puño y letra, porque en el cancionero de la Biblioteca Nacional de Lisboa, que es el que recoge la producción completa profana de Alfonso X, nos recoge 3 cantigas de amor, una cantiga de amigo de atribución discutida, figura entre los textos que están en el apartado dedicado a Alfonso X, pero se duda que haya podido ser una composición suya, y 40 cantigas de escarnio. 3 de amor, una de amigo y 40 de escarnio. ¿Qué significa esto? Significa que, primero, que a Alfonso X lo que le gustaba precisamente era este tipo de poesías jocosas, satíricas, irónicas, que él cultiva con gran pericia. Segundo, porque en su corte se había generado un ambiente propicio para el cultivo de las cantigas de escarnio. Recordemos que muchos trovadores de los que habían perdido en la batalla, en la cuestión sucesoria portuguesa, están en la corte alfonsí. Muchos de esos trovadores se van a burlar, o sea, van a escribir poesías de escarnio, es decir, poesías irónicas, jocosas, de burla, en las que se ríen, critican, se mofan de aquellos caballeros que han preferido quedarse con el boloñés, aunque eran partidarios de Sancho II, pero bueno, como este es el que gana. A ver,
El mismo Alfonso X escribe poesías de escarnio de caballeros que acuden a las campañas, a estas campañas militares que él convoca para ir mientras va creciendo su reino, y Alfonso X compone algunas de las poesías más conocidas de la escuela trovadoresca, que es aquella que se ríe de los caballeros que van a la lid, pero que literalmente se cagan de miedo porque son cobardes. Se ríe también de los que simplemente no se presentan, es decir, se crea en su círculo más próximo este ambiente proclive a la composición de este género particular de las cantigas de escarnio. Y esto, no lo digo yo porque me convenga ahora o porque lo deduzca del número desproporcionado de las cantigas que cultiva Alfonso X, sino que es que los textos nos dicen que a partir de 1240 se incrementa meteóricamente el número de cantigas de escarnio con respecto a los periodos anteriores, de escarnio y de amigo, pero bueno, las de amigo ahora no me interesan mucho, mientras que la producción de cantigas de amor se estanca y sigue creciendo, por ejemplo, en la corte portuguesa, en la corte del Boloñés. Eso indica que el ambiente era proclive y al rey le gustaba. Es lo que acababa de comentar el profesor Beltrán hace un momento. Se componía, se generaba aquello que al rey le gustaba. Lo vemos con las poesías, la producción de este señor judío, de Todo Serbulafia, que yo no conocía, y de tantos otros que le bailan el agua, si me permiten la expresión coloquial. Bueno, pues en este juego de composición poética, como digo, entra Alfonso X componiendo algunas de las cantigas de escarnio más conocidas, como digo. A ver qué viene después. En algunas de estas cantigas de escarnio, se ridiculiza. Hay muchos temas, es decir, las cantigas de escarnio podemos clasificarlas en distintos ejes temáticos. Hay un eje temático que es el que me interesa aquí, que es el de las soldadeiras, es decir, son unas cantigas en las que el nombre de una mujer, no digo dama, digo el nombre de una mujer, aparece pues ya en el primer verso o en los primeros versos en posición de rima, es decir, destaca el nombre de una mujer en estas poesías, lo cual es quebrantar todas las leyes, la ley básica del arte de trovar en la poesía trovadoresca en general. Nunca se da el nombre de la mujer. No se daba en provenzal, que se disimulaba bajo lo que se llama el señal, se disimulaba bajo un código, un nombre, un apelativo que conocían trovador y dama, pero es que en la cantiga de amor gallego-portuguesa ni se sueña, porque el trovador corría el muy probable riesgo de verse abandonado por su dama. Entonces, que nos encontremos ahora de repente el nombre de una mujer entre los primeros versos, significa que algo ha cambiado. Y no es que ha cambiado que la mujer ahora le guste hacerse famosa y darse a conocer en los versos de los trovadores. Ha cambiado que se ha invertido el género. Ahora no se componen tantas cantigas de amor, y el nombre de la mujer aparece en las cantigas de escarnio, en aquellas cantigas de broma, irónicas, satíricas y a veces incluso hirientes. Estas son los nombres de las soldadeiras más conocidas. Algunas eran conocidas antes, se conocían ya, aparecen en poesía previa, en trovadores
anteriores a la época alfonsí, pero curiosamente la mayoría de estas mujeres, de los nombres de mujeres, pertenecen precisamente al periodo alfonsí. ¿Y qué eran estas soldadeiras? Bueno, ¿quiénes eran estas soldadeiras? Su nombre, el apelativo, hace referencia al sueldo que se les pagaba por sus actividades. Sus actividades solían ser pues, el acompañamiento musical de trovadores o juglares, el ejercicio también como cantantes, es decir, como juglaresas, la interpretación, la danza, es decir, participaban en la actividad, en la performance poética, diríamos hoy. Pero, como aparecen en las cantigas de escarnio, no se destacan sus habilidades como buenas cantoras, ni buenas bailarinas, ni buenas intérpretes. Se destaca su habilidad sexual. Por eso digamos que a la crítica, a los estudiosos, les llama más la atención y hablan de la soldadeira siempre cargando las tintas sobre esta otra vertiente de su personalidad. Menéndez Pidal, en su obra de referencia, Poesía juglaresca y juglares, las identifica directamente como meretrices, es decir, identifica las soldadeiras como meretrices, sin mencionar prácticamente sus cualidades artísticas. Pidal dice, y cito, la soldadeira era la mujer que vendía al público su canto, su baile y su cuerpo mismo. Vendía, ¿no? No es pagada por un trabajo que hace, sino que ya ella misma se expone, o sea, vende sus servicios. Es probable que hubiese muchas, que el número de soldaderas sobrepase con mucho este pequeño listado que les ofrezco. Pero parece que es probable que hubiese muchas buenas bailarinas, muchas buenas cantantes, muchas buenas intérpretes, pero las que destacarían realmente serían aquellas que eran buenas cantantes y buenas intérpretes y buenas bailarinas y buenas artistas, es decir, que tendrían una calidad profesional elevada y que eso sí que podría molestar a sus compañeros hombres, es decir, a los juglares, de manera que por eso cuando hablan de ellas subrayan aquella cualidad que no tiene que ver con su categoría ni calidad profesional, sino que tiene que ver con sus disipadas costumbres, por decirlo de algún momento. Y esto es perfectamente plausible porque tenemos ciclos de poesías en los que los trovadores critican a los juglares porque son meros musiquillos, meros juglares y pretenden comportarse como trovadores y componer, etcétera, etcétera. Por eso digo que el ambiente de la crítica se prestaba. De todas estas mujeres, la más famosa es obviamente la María Pérez Balteira, pero antes de cambiar de diapositiva quiero llamar la atención sobre la existencia de muchas Marías: María Leve, María Grave, María Negra, María Genta. Hay una María Pérez que no se sabe muy bien si es la María Pérez Balteira o no. Estas son imágenes que recuperé del Cancioneiro da Ajuda, en las que se observan efectivamente a estas soldadas, bueno, a las juglaresas tocando algún tipo de instrumento musical, como decía. Acabo de decir que la más famosa de todas ellas es María Balteira.
fue una mujer tan famosa que un total de 10 trovadores, entre los que se incluye Alfonso X, escribieron cantigas en las que o ella es protagonista o se hace referencia a la Valteira. Y tenemos un corpus, creo recordar, de 18 poesías en general. Esto quiero vincularlo con aquello que decía al principio de aquellos momentos de relax en los que los trovadores se relajaban, cantaban. Pues probablemente algunos de estos trovadores era Pero d'Ambroa, digamos, el más amigo de la Valteira, y se burlaban entre ellos. Pedro d'Ambroa escribe algo de la Valteira y el otro le contesta, y eran en estas situaciones de intercambio de poesías. ¿Quién era María Valteira? María Valteira, en realidad, pues no lo sabemos con certeza. Hace años Carlos Salvar hizo un estudio en el que rastreó documentación histórica, por decir documentos, es decir, documentación verídica, y la puso en correspondencia con las poesías en las que se habla de María Valteira, y llegó a la conclusión que debía de haber 2 Marías Pérez, una, y María Valteira, otra, porque en realidad parece que a veces aparece María Pérez Valteira. Podríamos pensar que es una mujer, y Carlos Salvar llegó a la conclusión de que había una María Pérez y una María Valteira, que deberían de ser distintas porque la localizaba una en el entorno de Betanzos, en el norte de Coruña, y otra en Salamanca, en momentos muy cronológicamente distantes. Más recientemente, el historiador portugués Antonio Resende de Oliveira sitúa a la Valteira muy cerca de la actual ciudad de Orense, donde él identificó a un Pedro Valteiro, que era un personaje perteneciente a un linaje de cierta importancia que participó en algunas expediciones con Fernando III. El hijo de este Pero Valteiro se llama un momentito, pierde el Rodrigo Pérez, que prescinde del apellido de su padre para tomar el del nombre de las tierras de las que es señor. Se hace llamar Rodrigo Pérez de Sabadelle. Este señor, que domina, tiene el señorío en las tierras de Pereiro de Aguiar, como digo, cerca de Santiago, podría ser el padre de María Pérez, es decir, mantiene el apellido del padre, pero recupera como nombre artístico el del abuelo, de modo que pasa a llamarse María Pérez Valteira. Pero es cierto que Resende lo da como hipótesis, uniendo datos de aquí y de allá, pero que no puede confirmar al 100%. En cualquier caso, tenemos a esta María Pérez Valteira, vamos a suponer que es la misma, en poesías, en poesías de trovadores que trabajan entre 1260 y 1270. Y estos trovadores dicen que la Valteira es una mujer vieja. Son textos. Aquí tenemos algunos. En sus secretarías virtuales me parece que tienen copia de estos textos, son los textos completos, con una paráfrasis, que no me atrevo a decir traducción, para que puedan entenderlos más fácilmente. Total,
que de estos trovadores que trabajan entre 1260 y 1270 hablan de la Valteira como vieja, es decir, la diana sobre la que apuntan es la edad, o sea, una edad muy avanzada para ejercer lo que ejercía, básicamente. Entonces, por ejemplo, Joan Babeca dice, Joan Babeca es el primer texto, como digo, lo tienen, bueno, deberían tenerlo en sus secretarías virtuales. Joan Babeca dice, nada, que yo un día llegué a casa, estaba en casa del rey, o sea, llegué a la corte, y preguntando por noticias de la frontera, pregunté por una vieja con la que me había metido yo, a la que había insultado, y me insultó a mí María Valteira. Es decir, que está muy diciendo por esto, el hombre simplemente pregunta por una vieja que trabajaba en la frontera, es decir, en estos espacios temporales bueno, en fin, en estos espacios de conexión entre trovadores. Pregunté por una vieja a la que yo había insultado y la María Valteira se siente por aludida. Responde ella, o sea, y me insultó a mí María Valteira, es decir, que María Valteira se da por aludida por trabajar en la frontera, por ser vieja y por ser aquella con la que tenía una relación un poco extraña con Joan Babeca. Pedro Amigo de Sevilla habla de la Valteira diciendo, vos que tan larga carrera, fijades, es decir, tú que tienes una carrerita extensa, una carrera obviamente en sus actividades, no las de juglaresa. Pedro de Ambroa se lamenta, esta es una cantiga preciosa, porque Pedro de Ambroa empieza quejándose, la tienen por aquí, es esta. Se un mundo, solo le leo un poquitín y luego la comentamos. Se un mundo fix algún cantar, como faz home con coita de amor, e por estar mellor con sa señor, áxome mal e quero men quitar, ca unha dona que sempre loei en meus cantares e porque trovei, anda morrendo por un escolar. Aquí Pedro de Ambroa invierte absolutamente los tópicos de la cantiga de amor. Y él dice, jolín, mira que por aquella dama por la que yo canté, por la que yo compuse tantas composiciones, a la que le entregué mi amor, me entero ahora que va muriendo, o sea, que va bebiendo los vientos por un escolar, por un jovenzuelo. Dice, mas eu me matei, que fui comenzar con dona tan bella sabedora, pero culpa mía, que me lié con una mujer tan vieja y tan experimentada. Con lo cual volvemos a estar en las alusiones a una María Valteira de avanzada edad y a una María Valteira que no se la reconoce porque cantase bien, sino porque hacía bien otras cosas. Sigue Pedro de Ambroa diciendo vale, pero yo mismo me maté cuando me lié con una mujer tan vieja y tan astuta, pero me queda el consuelo grande de que pronto la veré pobre, pues lo que ganó mientras estaba y pedía en la corte del rey y todo lo que yo le di, todo se lo hace gastar el clérigo. Pero el que está pensando en darle algo, así se vea como yo o peor, y cuando la vieja puta sea pobre, ningún hombre querrá mirarla. Es decir, son, como ven, poesías muy descarnadas y realmente de lenguaje muy, muy directo. Fernán Bello la sitúa también lo suficientemente vieja como para que María Valteira se vea ya a las puertas de la muerte y decida hacerse acompañar
de hacerse acompañar de un clérigo. Esta cantiga es también muy cómica, es una pena que no lo tengan delante, es muy cómica porque dice, María Valteira se fue a confesar el otro día y como se dio cuenta de la cantidad de pecados que tenía, prometió que tendría siempre un clérigo a su servicio a causa de los pecados que le hace cometer el demonio con quien ella siempre tuvo tratos. Es decir, María Valteira sabe que transitó por un camino que no la va a llevar directamente a la salvación. Entonces dice, pero nada, yo esto lo arreglo tomando un clérigo conmigo para que me mantenga por la correcta senda. Pero en realidad este clérigo es el joven con el que está liado, que ya le dice el escolar, que Pedro de Ambroa dice que anda morrendo por un escolar, pues es este escolar, porque es que además dice, es muy cómico, en una lectura literal dice, bueno, coge este cura, lo trata muy bien porque tiene... ella quiere realmente salvarse in extremis, pero salvarse, por eso siempre anda con este cura, escucha los consejos, etcétera, etcétera, y dice, y le cede su cama, como si la Valteira le dice al que le digo, duerma usted ahí que yo ya duermo en el suelo, no se preocupe, pero no, tal como lo dice es que le cede la cama en la que se acuesta a María Valteira, es decir, que el clérigo no lo quería precisamente, o por lo menos no únicamente para confesar sus pecados y alcanzar la salvación. Bueno, estos son los textos que les decía, no recordaba que los tenía aquí, pero de cualquier forma no están traducidos, con lo cual tal vez sea más difícil de seguirme. Como digo, lo tienen en sus secretarias, en las secretarías virtuales. Que la Valteira es una soldadeira lo sabemos porque Pedro Amigo de Sevilla lo dice claramente, utilizando un artificio retórico propio de la escuela gallego-portuguesa y que todo el mundo reconocería, pone en el tercer verso, preguntando por María Valteira, preguntando por unha soldadeira. Y Joan Vázquez de Talaveira habla de esta María Pérez, que no sabemos si es María Pérez Valteira, pero tal vez lo sea. Y lo que nos está diciendo es... o que ver que ser hai cabaleiro María Pérez leva algún diñeiro, senón non podrá adubar prol. Es decir, quien quiera ver a María Pérez que lleve pasta, porque si no, no conseguirá nada. La segunda estrofa, quien quiera ver a la tarde-noche a María Pérez que lleve algo en la mano, es decir, dinerito, porque si no, no conseguirá nada. Cualquiera que quiera ver debajo a María Pérez, que lleve algo también para poder pagarla, con lo cual no quedan dudas de las actividades más loadas de esta María Valteira. Estas actividades, Pedro de Ambroa ya dice que todo lo que le di, todo lo que ganó en la corte del sabio, etcétera, 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 pero aparentemente el sabio no sabe nada de que anda una soldadeira por ahí, bueno, esta por lo menos por ahí, sacándole el dinero a su gente. Vasco Pérez lo dice en este texto, de cuál engano prendemos aquí, non sabe el rei parte, como leva cuanto habemos de nos Valteira perarte, case moi mal engañado se de alguén non dá consello, o que tenco no mercado se lle por dan follello. Lean ustedes la traducción, que yo me pongo colorada. Pero la cuestión es que aparentemente, claro que lo sabía, estamos dentro del juego y la ironía y la burla. Tanto la conocía el rey sabio que... Ay, todavía no. Luego, pero tanto la conocía el rey sabio que él mismo va a escribir unas cantigas sobre la Valteira. Permítame un momentito porque no. Estas cantigas que escribió el rey sabio las tengo enteras en las fotocopias, en los textos que yo le pasé.
por eso no las he puesto aquí, porque son bastante largas y son de Alfonso X. Una de ellas hace alusión a este enfado que tiene Pedro de Ambroa con la Valteira. Recuerden que Pedro de Ambroa era que él decía, por una mujer a la que insulté, me insultó a mi María Valteira. Es decir, las relaciones no eran muy buenas. Pedro de Ambroa dice, ay, aquella mujer por la que yo trové y escribí tantas canciones, ahora me entero que andan bebiendo los viestos por un chavalín, ¿no? Las relaciones no eran buenas. Y en una de estas cantigas, Alfonso X, precisamente, le dice a la Valteira, no, hombre, haz el favor, perdona, Pedro de Ambroa, que lo tienes a mal traer. Y la Valteira le contesta que no está dispuesta. Y ella me dijo, por Dios, ni me pidáis eso, porque os daré mi opinión sobre el asunto. Si alguna vez vos me hacéis enfadar, vais a saber qué peras vendo. Es decir, estoy enfadadita con Pedro de Ambroa y todo el mundo sabe cómo nos llevamos. Si tú, rey, vienes todavía a meter el dedo en la llaga, te vas a enterar de quién soy yo. Alfonso señala, subraya el mal carácter de la Valteira. Y en la otra cantiga es realmente muy obscena, porque habla de la medida de los genitales de la Valteira cuando un tal Joan Rodríguez le está tomando medida por si le cabe su madera. Y aquí me quedo y ya no hablo más. Esto en cuanto a la Valteira tratada por los trovadores de 1260-1270, pero los anteriores trovadores que trabajan en torno a 1240, cuando hablan de la Valteira nunca mencionan la edad tan avanzada, sino que mencionan un vicio reprobable en cualquier mujer y por tanto reprobable en la Valteira, que es el juego, su afición al juego de dados. María Valteira, por que xogades os dados? Pois a eles descreedes. Unhas novas vos direi que sabiades, con cuanto vos coñosen, vos perdedes. Ca vos direi que lles ouso dicer que vos non debedes a descreer, pois donas sodes e xogar queredes. He señalado en rojo algunos términos particularmente importantes. Primero, los dados provocan la blasfemia, las palabras soeces y rastreras, cuando se pierde, claro. Y esto hace que María Valteira pierda sus buenas maneras, porque sois una señora, es decir, la María Valteira no era una chiquilicuatre, era una señora, ya la hemos visto, si es cierto, tanto si es cierto la identificación que hizo Resende como aquel intento de identificación que había hecho Carlos Salvar. Es una mujer que pertenece a un linaje de cierta importancia. Por tanto, siendo una mujer, siendo una señora, una mujer importante, que hable como un carretero, le queda fatal, porque es que además los hombres con los que ella está salen despavoridos y no quieren ni jugar a los dados ni nada más con la Valteira. Esto tiene que ver con algo que ya salió aquí de manera referencial, y era que los juegos de dados estaban muy mal reputados cuando se jugaban los dados para ganar dinero, porque Alfonso X, en efecto, como vemos aquí en las partidas, sí defiende el juego de dados como pasatiempo, dentro de las alegrías que Dios le da a los hombres. Pero cuando los hombres quebrantan este mandamiento es cuando cuando el juego de dados está mal visto y desaconsejado.
por este título de las partidas, deducimos que efectivamente la blasfemia y los improperios acompañaban siempre este tipo de juegos, de tal modo que algunos sínodos prohibían a los clérigos que frecuentasen las tabernas el juego de dados y la compañía de juglares. E imagino que de juglaresas ya ni hablamos, porque no era un juego que quedase bien entre hombres de la Iglesia. Y esto es lo que figura en las cantigas. Y no deben jugar a tablas y dados, ni volverse con tahúres, ni tener tratos con ellos, ni aún entrar en tabernas a beber, los clérigos. Está hablando a los clérigos. Fuera de que lo hiciesen obligados andando caminos. Si no tienen de cobijarse, pues mejor en una taurería que en la intemperie. Ni deben de ser hacedores de juegos con escarnio, porque los vengan a ver las gentes como los hacen, y si otros hombres los hicieren, no deben venir los clérigos allí, porque se hacen allí muchas villanías y desaposturas. Ni deben otros sí hacer estas cosas en las iglesias. Antes decimos que los deben echar de allí deshonradamente, sin pena ninguna, a los que hicieren, por la iglesia de Dios fue hecha para orar. Parece pues que los juegos de dados en este contexto quedaban prohibidos, y la prohibición se hacía extensiva a los laicos a jugar por las delimitaciones que propone el mismo Alfonso, esta vez en la partida segunda. Primero, los juegos de dados, como cualquier otro tipo de juego, deben jugarse cuando es pertinente, en momentos exclusivamente dedicados al ocio, sin que se distraiga de otras obligaciones, y siempre con la finalidad de distraerse y relajarse, y nunca con el deseo de ganar algún dinero con el juego, porque si no, este pasatiempos se convertiría en tafurería, que era lo que prohibía, bueno, lo que disgustaba por lo menos a Alfonso X. Y que el juego de dados estaba mal visto en hombres que pretendían obtener alguna ganancia con él, qué decir si eran mujeres las que jugaban. En el ordenamiento de las tafurerías, del que se ha hablado esta mañana, se enumeran, como saben, las multas y castigos que deben sufrir, bueno, que deben pagar los caballeros, los escuderos, los cortesanos, los hidalgos, los que no lo son, los moros y los judíos que blasfemian durante el juego de dados, dentro o fuera de las tafurerías, pero no encontré ni una sola línea que hiciese referencia a las multas que debían pagar las mujeres. Por tanto, ni se prevé, ni se le pasaba por la cabeza que las mujeres pudiesen ser tauras, pudiesen entrar en las taurerías. Sin embargo, esto me lleva, y ya acabo muy rápidamente, me lleva a las cantigas de Santa María, donde vemos a tahúres con esta pésima calificación que le daba Alfonso X en las partidas, porque precisamente habla de la gente que quiere ganar con falsedad, es decir, con trampas y engaños, cuando a Santa María lo que le gusta es la honradez y la verdad. Ese es el refrán de esta cantiga. Como además xente quer ganar per falsidade, así que a Santa María ganar per sa santidade. Se opone falsedad, la falsedad de las gentes, con la santidad de la Virgen. Case Deus deu ás gentes xogos per alegría, lo que acabamos de decir, para relax, para que se diviertan en sus momentos de ocio, para alegría veren, todo o tornan elas, la gente, todo tornan elas en tafuraría, e desta guisa queren dar, mas Santa María non lle prasta alganza, máis do que dá e con verdade. Es decir, volvemos a oponer la tafurería a la verdad que apreciada por la Virgen. Tenemos distintas cantigas en las que los protagonistas son tahúres. Coincide con las descripciones que hace, con las advertencias que hacía Alfonso X en las partidas, en cuanto se prohíbe que jueguen en el interior de las iglesias. En esta cantiga 38
Cuenta que unos monjes fueron expulsados de un monasterio y aquello se llenó de muy mala gente. Y entre esa muy más compañas, esa muy mala gente, se fueron, había ribaldos e xogadores de dados, outros que les vendían vino, que todos os vicios se aproximan e conviven, les traían vino para que vender, e outros malaventurados houve un que comenzou a perder porque foron del dehostados os santos e reiñas sin par. Volvemos a lo que decíamos antes, el juego para ganar dinero relacionado con el vino que nos hace perder los límites, provoca, o se utilizan palabras inconvenientes, se blasfemia y desde luego esto no es lo que le gusta a la Virgen. Vemos en esta imagen como tenemos efectivamente la señora sirviendo vino y los tafures jugando a los dados. Es una situación semejante en otra cantiga. Vemos igualmente a la señora con el pellejo de vino, a los jugadores de dados y ese que está con las manos en alto, que es uno que pierde y blasfemia. Bueno, en este caso no se cree que aquella imagen de la Virgen sea de verdad la Virgen. Y como las cantigas tenemos de todo, tenemos también tafuras. Tenemos a una mujer que juega a los dados. Lamentablemente en la imagen no se ve muy bien porque, como ven ustedes por el número de la cantiga, es una cantiga del Códice F que tiene, según en qué folios, una calidad regulín. Entonces, bueno, no es una imagen tan bonita ni que se vea tan detalladamente como en las imágenes anteriores que eran del Códice Rico. Pero la traigo aquí porque sí tenemos la muestra de una mujer que juega los dados, una taura, que esta sí, blasfemia, no sabemos si hace otras cosas, pero desde luego blasfemia e injuria a la Virgen por lo que es castigada. Curiosamente, se la castiga siendo arrastrada por el pueblo hasta morir, que eran el castigo que se le imponía a las prostitutas también. Que a lo mejor por ahí pues tenemos el vínculo. Y ya me callo aquí, ya que ya es muy tarde. Muchísimas gracias por su atención y lamento que no tengan los textos delante, pero bueno, si tienen curiosidad, insisto, he intentado traducirlos para que puedan entender el contenido de los textos en gallego-portugués. Nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la profesora Fidalgo y al profesor Beltrán por sus magníficas intervenciones, y aunque ya vamos con el tiempo bastante justo, pero no me gustaría que cerrásemos esta sesión sin abrir unos minutos para preguntas, para comentarios, para curiosidades que hayan podido suscitar estas dos intervenciones. Sí, Ana, ¿verdad? Bueno, era para Elvira sobre todo, pero bueno, por si alguien lo sabe, también para todo el mundo. Son dos cosas. Uno, estas balteiras entiendo que son equiparables a lo que en el otro lado, en la escuela andalusí, se llamaban esclavos cantores, que además tenían una escuela en la que se formaban, y a pesar del nombre, pues era algo parecido, ¿no? Una mujer que se dedicaba, o sea, sería como una juglaresa. Bailaba, cantaba, tocaba y todo, ¿no? Entonces, me parece muy curioso que dentro del mundo andalusí a esa mujer se la venerase un poco, ¿no? Y fuera como un icono, no quiero decir sagrado, pero
algo bonito, y sin embargo en el otro lado estamos viendo que a estas mujeres que tenían una imagen muy mala, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece un poco curioso, y no sé si hay algún tipo de información que nos diga cómo, o sea, si ellas eran autodidactas o si había también algún tipo de escuela formativa. Supongo que no, pero bueno, eso. Y luego también, como comentario, entiendo que el ajedrez no se consideraba un mal juego, porque en el libro de ajedrez y dados sí que aparecen mujeres jugando. Entonces se diferenciaba en los dados como algo malo y sin embargo el ajedrez como algo que no estaba mal jugar, ¿no? Vale. Bueno, soy yo la que te agradece la pregunta, porque desconocía el hecho de la existencia de estas mujeres cantoras y encima veneradas. En lo que respecta a las soldadeiras, de las cuales Valteira es una de las más conocidas, piensa que estamos en el género de escarnio. Aquí he traído a estas figuras porque, bueno, era más o menos lo que encajaba. Entonces, podía traerte otras cantigas de donde se ríen uno igualmente, o sea, tan mordazmente, pues de caballeros, de nobles, etcétera, etcétera. Esto va, digamos, con el género poético en el que aparecen estas figuras. Es decir, el escarnio se ríe de lo que sea. Pero a mí lo que me sorprende es que el hecho de que una universidad las considere meretrices. Ya. Haya llegado hasta el... Claro, no, porque lo considera meretrices porque lee a estos hombres que subrayan esa cualidad y ni mencionan las otras. Pero, por lo visto, eso, esta manera de, o sea, este desprecio podía derivar precisamente de la rivalidad de su colega masculino, que como hoy no se van vendiendo por ahí ni insultan a nadie por tal, pero a una mujer siempre se le saca eso. Aparte que decíamos, bueno, soldada, quiere decir que hace alusión al sueldo que percibe. Sabemos que las mujeres en la Edad Media, aquellas que se veían obligadas a trabajar pues porque quedaban viudas, por ejemplo, se les pagaba infinitamente menos de lo que se les pagaba al hombre que hacía el mismo trabajo. De modo que muchas de estas mujeres, para subsistir, para seguir adelante, o tenían que pedir dinero prestado mendigando, o ejercer directamente la prostitución, que era, bueno, no sé si con esto te he contestado la primera parte. Quiero decir, lamento no poder darte más datos. Y la otra era, me decías también de las escuelas. Dudo muchísimo, vamos. No. En cuanto a los juegos de dados y el ajedrez, efectivamente, piensa que yo hablo, o sea, Alfonso X habla del juego de dados que los hombres convierten en tafurería, no para echarse un parchís, sino para ganar dinero con eso. Y una de las cantigas incluso se juega en una iglesia. Quiero decir que eso es lo que prohíbe o lo que bueno, sí, lo que regula Alfonso X. Pues yo tenía otra pregunta para Elvira sobre esta migración del bando perdedor portugués a Castilla. Sí, el bando ganador también hizo una campaña de propaganda contra Alfonso X, Sancho II, y contra estos nobles portugueses con un corpus de cantigas de escarnio. Sí, muchísimas. Sí, lo que pasa es que ya te digo, ahora me ciño a las cantigas, o sea, en torno a las soldadeiras, pero sí, y muchas muy variadas. Eso puede contestarte perfectamente el profesor Beltrán, que las conoce seguramente mejor que yo. ¿O no? Persona no. Pero sí hay, sí. Y ya te digo, el ejemplo es el mismo Alfonso X, ya no, o sea, él y sus trovadores, pero el senete, las cantigas estas que hablan de los caballeros, o sea, que se les ve las aguas amarillas, tal, o sea, que literalmente se cagan y
se mean de miedo cuando están en la lid. Y luego sí se critica a muchos de los que se quedaron siendo partidarios de Sancho II, que se quedan en Portugal, intentando, bueno, cambiando de bando, vamos, por decirlo de algún modo. Sí, es muy rico el repertorio, sí. Y buenos días, y os pido de perdonarme por mi español, es que yo soy italiano y estoy intentando no estar demasiado emocionado. Bueno, la pregunta es para Elvira y a mí se ocurrió una cosa. Ahora mi compañera acaba de preguntar por qué habían las mujeres que cantaban en Andalucía, que estaban como veneradas y tenían mucha consideración positiva por no sé, por lo demás. Y la soldadera no. Y a mí se me ocurre una pregunta. ¿Puede ser que este desprecio también viene del desprecio que concretamente la Iglesia Católica había expresado en respecto de las mujeres y, por ejemplo, no solo de las mujeres, sino de la gente que trabajaba en el ámbito artístico? Por ejemplo, hay un tratado del siglo XII, creo, más o menos, del final del siglo XII, de Tomás de Chauvin, que era un moralista de origen inglés, que decía que la gente que vendía su servicio, por ejemplo, tocando y cantando en público, era gente que estaba vendida al demonio y que la Iglesia lo condenaba de manera muy, muy dura. Y solo podían ser salvados los músicos, los juglares que contaban historias morales. Y yo lo que se me ocurre es que probablemente una mujer tocando y cantando y que además no contaba historias morales estaba condenada de manera muy, muy explícita. Y también creo que, no sé, la pregunta es, ¿podemos ver como una dicotomía entre la cultura mozárabe, árabe, donde hay un respeto para las mujeres que hacen este tipo de trabajo, y una cultura católica que se impone y que condena muy abiertamente este tipo de trabajo? Y además a mí me parece muy raro que tenemos muchos nombres de mujeres trabajando de juglaresas, pero no tenemos textos, como un tipo de, no sé, damnatio memoria, algo así, algo que no es muy loable por la cultura católica. Esto. Es una pregunta muy interesante, pero mezclas tantos temas que nos dan las tres. Pero vamos a ver, sintéticamente, la cultura, la religión efectivamente denuncia a los trovadores, juglares, etcétera, etcétera, porque es el género, o sea, no es la persona. A la Iglesia, mientras le canten vidas de santos, estupendo. Ahora, en cuanto le cantan vidas de adulterios, o sea, canciones de amores adúlteros, amores pasionales, etcétera, etcétera, lo va a prohibir ya. La cultura andalusí, efectivamente, el concepto de la mujer es distinto, tan distinto que es una de las influencias, una de las escuelas, una de las raíces que se menciona siempre para hablar de la veneración de la dama en la cultura cortés, cuando la realidad, la mujer, desde el punto de vista de la Iglesia, estaba sometida al hombre, dependía del hombre, el hombre creó a Dios, pero luego hizo a la mujer de una costillita. Quiere decir que ya vemos siempre, la cultura eclesiástica ve a la mujer en un segundo, tercer, cuarto, quinto plano por debajo del hombre. Por eso te digo yo que esta imagen de la mujer cortés que domina, que que diseña las reglas del juego amoroso, pues
se apunta, eso, algunas teorías apuntan pues, al origen precisamente andalusí. Y no sé qué más cosas me dijiste. Que no sé qué más cosas me preguntaste. No sé si querías. Sí. El tipo de tratamiento de las mujeres se puede también encajar con el tratamiento que encontramos en los tratados moralistas de los católicos. Y además los católicos que condenaban también el trabajo del vender su ejercicio artístico, de tocar y cantar para cobrar dinero. Sí, simplemente, y ya le cedo la palabra a Vicente Beltrán. La Iglesia, desde luego, porque te digo yo, o sea, es una separación, está en las antípodas de la contemplación del hombre. Es la janua diaboli, es la tentadora, es el pecado encarnado. Por tanto, todo tiene, o sea, la consideración negativa de la mujer, a ojos de la Iglesia, va, vamos, desde la lectura del Antiguo Testamento. Pero será Vicente el que te dé explicación más científica. No, es que curiosamente yo había extractado para la versión escrita de mi intervención, que es mucho más extensa, un documento de las Cortes de Ariza de 1308, que es la contabilidad de los gastos que hizo el rey de Aragón para hospedar al rey de Castilla. Y es interesantísimo porque allí dice que, por ejemplo, hay pagos para Pedro García, juglar de Joan l'Infant, Alfonso Arias, juglar del dit Don Joan, Jordán y Ferrando, joglars del dit Don Joan, Joan y Pedro, joglars de Diego, Joan Sotil y Joan Massó, joglars del comte de Portugal, Joan, joglars de Joan Manuel, Joan, joglar del infant Don Pedro y Esteve, joglar de Don Alfonso de Haro. Pero además hay una lista sorprendente de soldaderas. Dice, María Pérez pro 14 soldaderes del rey de Castilla. El rey de Castilla se ponía las botas, lleva 14. A María Pérez por 11 soldaderes del infant de Don Pedro. A María Agnès per 10 soldaderes del infant Don Joan, 10. A 6 soldaderes del comte de Portugal. A Sancha López per 8 soldaderes de Don Diego. A 4 soldaderes del infant Don Felipe. A 4 soldaderes de Don Joan Manuel. A 2 soldaderes de Diego García. A Teresa de Rada y Sancha de Valeña, que son del cuerpo del infante Don Joan. A 2 soldaderes Don Ferrando, fill de Don Diego. Hay 72 soldaderas, me parece. Claro. Pero lo más curioso es que el elenco de soldaderas se cierra con el pago que se dio al rey Arlot, que era una institución conocida en Francia y menos la corona de Aragón, nada en Castilla, que era el rey de Lupanar. Con lo cual, el estatus de soldadera podía ser un poco equívoco, ¿no? Claro, pero... Ya socialmente. Pero fíjate que, bueno, primero, obviamente, muchas soldaderas porque animaban el cotarro, eso desde luego. Pero mientras hay, se le pague al juglar fulano de tal, al juglar fulano de tal, al juglar fulano de tal. Las soldaderas van en bloque. 14 soldadeiras, 8 soldadeiras. No, es lo mismo, ¿eh? O sea, bueno, los juglares son menos. Los juglares son menos. Bueno. Hay 2 o máximo 3 del mismo señor. Soldaderas hasta 14 del mismo señor. Ya, pero si tuviesen, creo yo, la misma consideración, tendrían el nombre y el apellido y el dinero, creo. Bueno, como vemos, desde luego, son datos para interpretar. Podríamos extender este tiempo de debate, de coloquio, mucho más. Lamentablemente, la mañana ya la tenemos que cerrar porque tenemos después una sesión intensa en la tarde y todos tenemos ya además previsto el tiempo de la comida. Sí me gustaría recoger mínimamente una pequeña reflexión que me ha interesado mucho de las dos intervenciones, y es la poesía como una herramienta política, la poesía como un vehículo de comunicación más allá de la esfera de la creación poética, sino con unos objetivos, unas intenciones, una instrumentalización de la poesía con otro registro, y verdaderamente interesantes esos espacios de intercambio en momentos de conflicto, en el espacio de frontera,
y cómo circulaban, ¿no?, también esos agentes creadores, como hemos visto en la ponencia de Vicent, y cómo circulaba también, ¿no?, la información y las fórmulas poéticas de todos estos personajes, ¿no?, involucrados. Así que creo que muchos elementos para pensar, muchos elementos ahora para conversar, y que desde luego van a seguir presentes a lo largo de estos días. Muchísimas gracias. Nos encontramos de nuevo aquí a las 4 de la tarde.